This is the normal view from where I live. You can normally see the mountain, Mount Hood, off in the distance with the Columbia River. But last week, we had historic winds that were blowing around 60 miles an hour, and a lot of trees fell on power lines that started lots of forest fires that have burned over 1 million acres now. And now the smoke is heavy and it's very unhealthy to go outside and breathe. And so we've had to stay inside for the past week. Acabamos de ver en este video el testimonio real de mi tío Jorge en Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos, pues es nacido y criado en los Estados Unidos. En este momento su casa pues está en riesgo climático y está en riesgo por la nube de humo que se acerca y que está sobre Camas y sobre los Estados Unidos. Si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que conlleva esta nube de humo y adicionalmente el cambio climático, que es el real causante de este tipo de dinámicas, nos damos cuenta de lo grave y de lo real que es la problemática que tenemos en nuestro planeta en este momento y sobre todo la problemática que están viviendo en este momento en Estados Unidos y que en Latinoamérica no estamos preparados para vivir, y no solo eso, sino que no estamos preparados para afrontar. Yeah, I don't believe it. No, I don't believe it. And here's the other thing. No me lo creo. No me lo creo, fueron las palabras que utilizó Donald Trump para desmentir prácticamente 1.656 páginas creadas por 300 científicos y 13 agencias de los Estados Unidos, en las cuales se declaraba toda la incidencia del cambio climático, no solamente sobre los Estados Unidos de América, sino sobre el mundo. Si ustedes analizan esas palabras, nos podemos dar cuenta cuál es la real problemática que están teniendo en el país del norte. No me lo creo, es la respuesta que da el presidente de los Estados Unidos para tumbar este informe generado por la misma Casa Blanca sobre el cambio climático. Es decir, que estamos teniendo un problema muy grave en el que en la Casa Blanca no le cree a la Casa Blanca lo que sale en los informes y por lo tanto desmiente firmemente lo que está pasando en el mundo. Cuando hablamos de estos incendios, hablamos de incendios que acaban con casas, que acaban con bosques, que acaban con la infraestructura que tiene la ciudad y la infraestructura de vida que tienen las personas. No es posible que nosotros no estemos viendo el cambio que está ocurriendo en el planeta y la gravedad sobre los incendios y su incidencia en el cambio climático y viceversa. Es decir, estamos ante una medida en la que el cambio climático ha generado un incremento en la temperatura mundial aproximadamente de 1.1 grados centígrados. Por lo tanto, estamos ante espacios físicos más secos, ante sequía en los bosques, sequía en las planicies, y Estados Unidos no es un país tropical, por lo tanto la incidencia de la lluvia es muy distinta a lo que observamos acá en Latinoamérica, que es bimodal. Si el país del norte está absolutamente seco y adicionalmente están denegando fuertemente el cambio climático desde la Casa Blanca, pues evidentemente vamos a tener problemáticas como la que se presenta en este momento en California. California está absolutamente en llamas y es algo que está afectando no solamente la calidad de vida de las personas que viven en California, sino de todas las personas de los Estados Unidos. No entendemos por qué cuando analizamos las noticias de los Estados Unidos nos damos cuenta que la incidencia del cambio climático no es tomada en cuenta dentro de esto. Es decir, lo que se dice normalmente es que hay una ola de incendios y una generación de incendios. Se le echa la culpa a los particulares en algunos casos o a casos fortuitos, pero nadie se atreve a llamarlo por su nombre y a decir que es específicamente el cambio climático el que está generando toda esta sequía y adicionalmente las olas de calor y los incendios que se están generando en este país. Es que podemos decir en este caso que se está generando o que existe más o menos un 40% más de dióxido de carbono del que existía en 1985. Por lo tanto, no podemos negar la relación directa que existe entre el dióxido de carbono y la temperatura global. Y si adicionalmente relacionamos la temperatura global con la sequía y esta sequía con los incendios, nos podemos dar cuenta que es algo directamente proporcional. Estamos hablando de un incremento en el carbono del 40%, un incremento en las temperaturas y por lo tanto un incremento en las condiciones que nos llevan a estos incendios como los que se están presentando, donde se están perdiendo casas, se están perdiendo vidas animales y estamos hablando de un espacio físico que no se va a poder recuperar en el corto plazo.
Como en años pasados estamos viendo un desplazamiento absoluto, este desplazamiento está generando desplazamiento de personas, desplazamiento de hogares y adicionalmente pérdidas incontables a nivel económico, lo cual nos lleva a pensar que este cambio y adicionalmente estas dinámicas pueden llegar a ser irreversibles para los Estados Unidos. Cuando hablamos de esto tenemos que hablar de la nube. Hay una nube de 15 kilómetros llamada pirocumulonimbo que se está desplazando a lo largo de los Estados Unidos, así como los cumulonimbos que estamos acostumbrados a hablar en ingeniería ambiental y en meteorología, que causan las lluvias. Estamos ante una nube artificial que está flotando sobre los Estados Unidos y que está generando cambios en las dinámicas, no solamente locales, sino en las dinámicas regionales y de todo el país. Este cumulonimbo o pirocumulonimbo, pues porque es una nube generada a partir del humo de los incendios, está cambiando los microclimas, está bajando las temperaturas en algunas zonas. Entonces nos podemos dar cuenta que el planeta muy posiblemente nos está diciendo algo. El calentamiento global genera crecimiento y un aumento de la temperatura. Es posible que este pirocumulonimbo sea precisamente una medida en la que el planeta nos está diciendo que necesita bajar su temperatura, y esta nube de humo que se está generando sobre los Estados Unidos sea una respuesta a nuestras acciones y una respuesta a la no acción que estamos tomando con respecto a los combustibles fósiles y al desarrollo de nuestro país y el desarrollo de nuestro planeta. Actualmente se están generando más de 100 incendios en los 2 estados de Estados Unidos que se están viendo afectados por esto. Según la NASA, esto va a seguir moviéndose a lo largo del país. Ya tenemos una nube que está acercándose a la ciudad de Nueva York y a Washington DC. Es decir, las personas en los Estados Unidos están empezando a darse cuenta de las incidencias del cambio climático de primera mano. Es un momento importantísimo para la humanidad, puesto que Estados Unidos históricamente ha sido un país que hasta cierto punto ha rechazado el cambio climático y no se ha comprometido con muchos aspectos, como pasó cuando se generó el protocolo de Kioto y no contamos con su apoyo. Este es el momento perfecto para darnos cuenta de la incidencia y la gravedad del cambio climático y adicionalmente la incidencia y la gravedad de nuestras acciones sobre nuestro entorno. Los incendios de California han generado un área total de superficie similar al área de Puerto Rico, es decir, que se ha quemado un país entero dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Si eso no nos dice algo, no sé qué pudiera decirnos qué debemos hacer y cómo debemos frenar el cambio climático. Estos incendios han llegado a quemar prácticamente 1.3 millones de hectáreas de bosque, por lo tanto es un riesgo supremamente alto para el mundo no entender lo que está pasando y no solidarizarse con lo que está pasando en los Estados Unidos, porque ese es precisamente el camino por el que estamos yendo todos los países del mundo. Y si no nos sensibilizamos y nos damos cuenta de que eso puede pasar en cualquier momento en nuestros países, no vamos a llegar a ninguna parte. No podemos pensar que esto es algo aislado, y eso es supremamente importante. En este momento la NASA nos dice que Europa está absolutamente en riesgo, es decir, están en el mismo riesgo los Estados Unidos que Europa, por lo tanto esto se está desplazando a nivel global. Tenemos que tomar conciencia y darnos cuenta de que estos incendios que están acabando con las vidas de muchísimas personas, de especies, y están acabando con el sustento y con el bienestar de un país tan fuerte como los Estados Unidos es algo que se va a seguir replicando en el mundo. Australia ya ha sufrido durante muchísimos años este mismo flagelo. Exactamente lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos es algo que cotidianamente han vivido en Australia desde los últimos años. Asimismo, Europa se está viendo afectada por un aumento fuerte de las temperaturas, lo cual nos lleva a pensar que estos incendios de California no son eventos aislados ni es un problema solo de los Estados Unidos, sino es algo que tenemos que analizar a nivel global. Si analizamos las gráficas que nos presenta el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, nos damos cuenta de que hay muchísimas personas en el mundo en riesgo. En este caso, más de 100 millones de personas están adicionalmente expuestas a este flagelo. Casi el 50% del incremento de las áreas quemadas en el Mediterráneo o en el área del Mediterráneo nos demuestran que la mayoría de las personas que viven en Europa se encuentran en riesgo en este momento y pueden llegar a sufrir el mismo flagelo que Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos tiene áreas muy vastas donde no vive nadie, es decir, es un país muy grande donde hay muchísimas áreas donde viven 1, 2, 3, 4 personas en pequeñas fincas o en casas muy buenas pero que no están pegadas entre sí. Si esto llega por ejemplo a Europa, la situación sería muy distinta porque Europa es muy densa, hay más personas por unidad de área, por lo tanto estamos hablando de un flagelo muchísimo más grave y de una situación muchísimo más difícil.
En el 2019 Brasil, la República Democrática del Congo, la Federación Rusa y los Estados Unidos sufrieron este mismo flagelo. Esto quiere decir que ya los incendios forestales están tocando nuestra puerta. Brasil, nuestro país vecino en la Amazonía, sufrió lo mismo hace poco y vimos cómo la devastación acabó con gran parte de la Amazonía. Eso es algo que nos afecta a todos, por lo tanto tenemos que entender que esto que está pasando en California en este momento es algo que ya pasó en Latinoamérica y que es posible que vuelva a suceder, por lo tanto tenemos que tomar conciencia. Bueno, el video de hoy ha sido un video un poquito más serio que lo que hacemos normalmente en el canal. Sin embargo, después de ver las noticias y de escuchar muchos comentarios de ustedes, me he dado cuenta que es un tema que quería tocar y que quería dejar conciencia y dejar algunas imágenes que nos han impactado fuertemente a los ingenieros ambientales. Esto que está pasando es algo muy grave y quizás por no estar pasando en la Amazonía, donde tenemos como una relación mucho más directa, no le estamos poniendo mucho cuidado. Sin embargo, aunque los Estados Unidos sea un país distinto, sea un país menos megadiverso que lo que es Brasil o lo que es Colombia, Perú, tenemos que tener en cuenta que cualquier daño ambiental que se genere, pues es un daño que finalmente va a repercutir en las vidas de todos. Este pirocumulonimbo que está desplazándose a lo largo de Estados Unidos está cambiando la meteorología de la zona y está cambiando la meteorología mundial, por lo tanto es algo a lo que tenemos que ponerle mucha atención y tenerlo siempre en el radar, porque el hecho de que esté en Estados Unidos no quiere decir que no nos afecte a nosotros y que no sea el camino directo para lo que puede pasar en Latinoamérica. Los invito a todos a que se suscriban a este canal. Vamos a seguir sacando videos un poquito de actualidad, a revisar qué está pasando en el mundo para dejar una reflexión para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y recuerden que vale la pena ser ingeniero ambiental.